les dice a los israelitas que debían hacerse unas franjas en los bordes del vertido y poner en cada franja un cordón azul, verso 38, lo cual debía servirle de recordatorio de su deber de cumplir los mandamientos de Dios. Estos flecos son los que los fariseos en Mateo 23:5 los ponían más largos de lo normal, pero los ponían con un propósito que no fue el propósito originario o original de Dios, que era para que recordaran el pacto que Dios había hecho con ellos, sino que los fariseos ponían unos flecos más grandes, le ponían bolitas y le ponían colores, pero no con ese sentido que fue dado por Dios, sino que lo hacían para que los consideraran como que más santos y más devotos que los demás. Ahí está el error. Muchos hacen de sus ornamentos un motivo para fomentar su orgullo. Y cuando habían de mirarse como incentivo para la conciencia y estimular el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de deber. ¿Me explico? No es malo que los fariseos hagan eso. No es malo que algunos pastores discípulos cuando van a casar se pongan una sotana. Eso no es malo. No es malo que el pastor vista de ploma o vista del pulguero. Yo no tengo problema. ¡Ay, papá! Porque el gabán no hace ni llena el corazón. Aunque a veces podamos decir por ahí, como dicen, pero lo distinguen. Porque el poder no está en el gabán, no está en la ropa, en la indumentaria, en los flecos. Lo que se debe ver más que lo exterior es lo interior que hay en usted. Ay, porque eso me habla más de usted. Eso dice más de usted que lo que usted pueda traer que sea visual. El color azul de la franja, dicen los rabinos, se asemeja al mar. El mar se asemeja al cielo. Y el cielo se asemeja al trono de gloria. O sea que el color azul es un color de presencia de Dios. Así el acto exterior de mirar las franjas azules del pueblo de Israel era para el israelita un acto interior de espiritual conformidad con los preceptos de Dios. Aquellos que se ponían las franjas azules lo hacían porque querían obedecer a Dios primero, y segundo porque sabían que como pueblo tenían que recordar los preceptos de Dios y sus mandamientos. A ti ni a mí se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Ese es el problema del ser humano, que somos olvidadizos. ¿Y sabes qué? Después de la repetición de estas instrucciones que son ceremoniales, son otra cosa, son ceremoniales. El capítulo termina con aquella grande y fundamental ley religiosa, verso 40, para que seáis santos a vuestro Dios. La cinta no me hace santo, la ropa no me hace santo, el caminar de rodillas 10 millas no me hace santo. A mí me hace santo el que yo le haya permitido a Dios que moldee con el alfarero mi vida. Y en momentos dados, cuando te tengan el pedal y en la rueda y con sus manos te va dando forma y Él sienta algo en su mano como una piedrecita, la santidad tú la adquieres cuando le permites a ese divino alfarero que detenga el pedal, que detenga la rueda que te da vuelta y que meta el dedo y saque la piedra. Y eso duele. Y eso duele. Porque a veces esa piedra tiene nombre.
esa piedra se llama orgullo. Dios tiene que detener la rueda para que los orgullosos, si nosotros hemos sido orgullosos, que demos una vasija mejor, más hermosa, sin el orgullo. Posiblemente esa piedra es una codicia, está codiciando cosas. Es una lujuria, está con pensamientos lujuriosos. Es envidia, es rencor, y la lista continúa. Pero es necesario que tú le permitas a Dios que trabaje en ti y que Él te dé la forma que Él quiera, no la que tú quieras ni la que yo quiera. De eso se trata el Evangelio, iglesia. Que tú y yo le permitamos a Dios que nos dé la forma que Él quiera, porque si lo hace Dios, quedará bueno y bueno en abundancia. Por tanto, ya la ley ha sido abolida. Ya la ley no funciona en mí. Yo dije, no, y aprendí que estoy equivocado. Porque si yo me olvido de la ley de Dios, ¿quién me va a decir que yo estoy equivocado? ¿Quién me va a redarguir de pecado y decirme estás en pecado? Y la paga del pecado es muerte. Y eso es ley. Y el apóstol Pablo decía, por la ley es que yo entiendo que estoy en pecado. Porque si no hubiese ley, todo el mundo hacía lo que quería y nadie estaba con conciencia de que estaba fallándole a Dios. Pero la ley es la que me dice que yo le quebranto a Dios cuando miento, que yo quebranto cuando envidio, que yo quebranto cuando no tomo en serio las cosas de Él. Dile que está a tu lado, toma en serio las cosas de Dios. Hay gente que se olvida de los estatutos de Dios que están aquí, la palabra, la ley, la Biblia. O la Biblia no es la ley. Amén. Gloria a Dios por la ley, porque la ley es la que me lleva a llorar a mí en el altar. Claro que somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. Pero ¿quién es el que me convence de pecado? A través del Espíritu, la ley. Me dice que quebrantaste la ley. ¿Cuál ley quebranté? La ley de Dios. ¿Por qué la quebranté? Porque no me estás siendo fiel. Porque no estás recordando lo que Dios te dijo. Porque no estás haciendo lo que Él te mandó hacer. Cuando olvidamos los estatutos de Dios, sin darnos cuenta muchas veces, el pecado se va enseñoreando de nosotros y va entrando por ahí, mira, subliminalmente como una pequeña zorra. Y a veces los cristianos tienen un estilo de vida pecaminoso. Cristianos. Cristianos no espirituales. Ay, qué digo. ¿Sabía que hay cristianos que no son espirituales? Que lo más mínimo. Cristianos que hablan malo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para darnos esta palabra hoy? El propósito de Dios y de esta reflexión no es que de aquí en adelante todos andemos con flecos azules, ni colorados ni amarillos, ni verdes, amajado en la vestimenta o del cuello, de la cintura, porque en la antigüedad, Deuteronomio 6, dice que se pongan los flecos, que se pongan hasta las Biblias amajadas aquí en la frente, en la cintura, una cajita, otra cajita acá arriba, con textos bíblicos. Ya eso no es necesario, porque Dios ha taladrado con el dedo del Espíritu en el corazón tuyo las tablas de la ley, pero también la Escritura, lo que Él espera, lo que Él quiere de ti. Y tú tienes la Biblia, la palabra, cuando la lees y te la comes, aleluya, aliméntate de esta palabra. Por eso es que sientes los ríos de agua viva correr por tu ser y llega la prueba y tú gozoso y tú llorando por la prueba, pero a la misma vez sabes que crees en un Redentor que está contigo, más poderoso gigante, y te va a ayudar y te va a fortalecer.
convierte la lengua. En otras palabras, el deseo de Dios es que el que peca no peque más. Su deseo primordial es que su iglesia esté unida, que sean uno y que estén llenos del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Mira, el viernes pasado, estoy terminando. Voy a agitar. El viernes pasado estábamos aquí en el velatorio de doña Hilda Vega, mamá del hermano Pedro. Y vino el vecino de nosotros. Yo tengo un vecino, no sabía el nombre ni lo conocía, Héctor Caldera de Tierra. Él y yo empezamos a hablar allí en aquella baranda, debajo del flamboyán de la iglesia, que está aquí frente al templo, ahí, hermano. Y en medio de la conversación que él y yo estamos teniendo, me contó una anécdota que creo que es pertinente en esta hora y por este sermón. Me habló de un pastor cubano que trajeron su concilio a Puerto Rico. Y este pastor y su iglesia en Cuba viven en unas condiciones paupérrimas. ¿Tú sabes lo que significa la palabra paupérrimas? Paupérrimas es el grado máximo de pobreza. La palabra paupérrimo o paupérrimo significa el grado máximo de pobreza. Este pastor cubano viene a Puerto Rico, pero la iglesia que él pastorea, la gente de Cuba, en ese lugar específico, son gente que son pobres en su máxima expresión. Y vino a Puerto Rico, y cuando ese pastor vio que nosotros teníamos platos y vasos desechables, y que al comer los botábamos, se escandalizó. Se escandalizó. Pero ¿qué sucede? Se le preguntó, ¿por qué te escandaliza? El pastor responde, ¿por qué botan esos utensilios? No los lavan. No los van a lavar. Y el hermano decía, no, pastor, que eso es desechable. Desechable significa que hay que botarlo. Pero ¿cómo que hay que lavarlo si en Cuba, en mi iglesia, esos utensilios se lavan a la quinta potencia? Así que un vasito plástico lo lavan, lo usan, lo lavan, lo usan, lo lavan, lo usan, hasta que se rompa. Por 4 o 5 meses. Y aquí los botan. Los que han ido a campo misionero saben de lo que estoy hablando. Los que no, estamos aprendiendo. Y él pegó a decirme, el hermano Caldero me dijo, hay un médico que gana $6.80 mensual. Alábalo ahora que está. $6.80 al mes. Un maestro, ¿cuánto es que le pagó al maestro? $6.38 al mes. Y un pastor es más que gana. Si tiene una mega iglesia, una iglesia grande, se gana de $15 a $16 mensuales. Y si se ve en alguna necesidad, con esos pesitos ayuda al que esté en necesidad y se queda con lo que le... Al ver todo lo bendecidos que somos los puertorriqueños, el pastor dijo las siguientes palabras, pero no lo voy a decir hasta que diga esto otro que recordé. La mayoría de la gente no tiene carro, ni siquiera bicicleta, y van al templo y le queda a muchos de ellos a millas de distancia. Ellos se tiran a pie, muchos descalzos, pero siempre llegan temprano al culto. ¿Habrá alguien aquí que la ve? Pero siempre llegan temprano al culto. Y son personas que tú le llevas algo y lo agradecen. Porque es que no tienen nada. Y todo lo que venga, todo lo que llegue es bueno.
lo desechamos. Al ver esto, este pastor, y haberlo bendecido, que son los puertorriqueños, el pastor dijo: ustedes no tienen que esperar morirse para ir al paraíso, porque ya ustedes están en él. Ya ustedes están en el paraíso, donde no habrá necesidad de nada, porque Él lo está hablando desde la perspectiva de su necesidad. Amén. Él lo está hablando desde su propia experiencia. ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Acaso será la abundancia lo que nos hace olvidar los preceptos de Dios? ¿Será eso lo que nos hace vivir tan ensimismados y tomamos el evangelio tan light que nos complacemos con visitar la iglesia solo cuando tenemos deseo y no porque Dios sea una necesidad que nazca dentro de nuestro corazón y por ende desde el corazón de Dios? Por algo la Escritura dice: no os conforméis a este siglo. No se conformen a este siglo, iglesia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que pagar un precio, tenemos que coger la milla extra, tenemos que afirmar nuestros pies en el camino de Dios. No es saberlo, es hacerlo. No podemos rendirnos, hermano. Hay gente que quiere ver televisión y ven esos grandes evangelistas, pastores, cómo Dios los usa. Dicen: yo quiero llegar a ser lo que ese hombre apenas ora, apenas lee la Biblia y apenas llega temprano por si es que llega. Pero queremos ser como aquel. No se enoje conmigo, enójese con Dios. No podemos rendirnos, hermano, que se rinde el diablo. Pero mientras haya vida en usted, usted tiene que fortalecerse en el Señor y seguir caminando. Mi madre el domingo pasado vino por primera vez aquí con asma, porque llevaba 2 domingos que no podía estar y por el asma. Y dijo: yo no me voy a quedar un tercero que sea asmático, voy para allá. Los otros días yo tenía que predicarle a unos jóvenes en Estado Azul y por allá, en Anones. Y se me pegó un dolor de piedra, que aquello era un perro, no chihuahua, era un pitbull, pegado aquí en el riñón izquierdo. Y mi hija me dice: papi, tú sabes lo que tienes que hacer, tú eres enfermero. Yo le dije: hija, yo sé lo que tengo que hacer. Ella me lo está diciendo: tienes que ir a un médico para que te dé algo para el dolor. Pero yo le decía: yo sé lo que tengo que hacer. Lo que yo tenía que hacer era proclamar el evangelio, y había una gente esperándome. Yo con ese dolor más fuerte y más fuerte y más fuerte, me tenía que detener en el camino. Le decía: espérame aquí. Me dice: ¿para dónde vas? Olvídate, ponle seguro al carro, vengo ahora. Y me iba caminando para allá, y venía a pie, volví, bajaba, volví, subía, a ver si el dolor se me aliviaba. Y yo decía, ella decía: pero papi, decía: no, yo voy a predicar el evangelio con dolor de piedra, sin dolor. De eso se trata, iglesia. ¿No es que sí? Tengo tupita en la nariz, no me la culpa.